el nombre de Jesús. Nahum capítulo 1, verso 3. ¿Y Nahum está en la Biblia? Sí está. Y tiene 3 capítulos. Profeta menor. Ahí está en la Biblia. ¿En qué parte? Ahí te abren el Antiguo Testamento. Y ahí está Nahum capítulo 1, verso número 3. No sé si Sebastián va a lograr conseguirlo. Nahum 1:3. Tienes que detener el video. ¿Sí sabe dónde? Arriba a la derecha. Stop. Espera un momento. Estamos en vivo. Eso mismo. En el nombre de Jesús. Nahum 1:3. En el nombre del Señor todos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Grite gloria a Dios. Ocupe su lugar dando gracias a Dios. Dios no tiene favoritos. Como el avestruz. Dios no tiene favoritos. Para Dios, todos somos iguales. Y todos merecemos lo mismo. Realmente estaba orándole al Señor por que me regalara el tema de hoy. Y ayer y hoy he escuchado casi la misma noticia por todos los canales de televisión, la mayoría, nacionales e internacionales, por redes sociales y por cualquier otra situación más. Hemos estado escuchando acerca de algo que sucedió. No es lo único que ha sucedido a nivel mundial, pero esto ha causado un revuelo bastante grande, y es un accidente que hubo en una discoteca, República Dominicana, si no estoy mal. Se cayó el techo de la discoteca completo y era platabanda, y 25 muertos van hasta la actualidad. Pero me llamó la atención, a nivel mundial hay muchos muertos, aún a nivel nacional hay muchos muertos. Pero me llamó la atención el testimonio de uno, y por eso quise comenzar esta palabra hablando acerca de esto. Se llama Ruby Pérez, un cantante que precisamente estaba haciendo su presentación ahí en la discoteca. Canta merengue, él cantaba merengue. Ruby Pérez. Y no es que porque sea cantante, porque cuántos cantantes han fallecido y por algún accidente y algo, sino lo que él era antes de llegar a ser cantante del mundo. Y sucede que leí la historia y escuché testimonios de hermanos y de personas familiares, que este hombre era hijo de pastor. Nació en la iglesia, creció en las sillas de la iglesia. Su papá, un hombre de Dios que plantó varias iglesias, y él hablaba acerca de lo grande que era su papá porque lograba predicarle y convertir las almas. Pero cuando Ruby alcanzó cierta edad de joven, se alejó de las cosas que le enseñó y de los principios que le enseñó su papá, y el talento y los dones que Dios le regaló para servirle a él en el altar, lo puso al servicio del mundo y de Satanás. Y con 40 y más años, antes de este suceso, cuando todavía era joven, que ya se había apartado del Señor, tuvo un accidente. Le amputaron una pierna, quedó inconsciente por varias horas, y dice él mismo en su testimonio, hay un video de ello, que cuando se despertó veía los huequitos de la ambulancia y las luces de la ambulancia donde lo llevaban, y ahí estaba su abuela, estaba su mamá, y él gritó: ¿qué me pasó?
y le dijo a su abuela: has tenido un accidente y te amputaron la pierna. Él quería ser beisbolista y se amargó la vida por esto, pero ahí le hizo una promesa a Dios, que si Dios lo salvaba, él ya no le iba a servir más al mundo ni al diablo, sino que le iba a dar su talento, ahora sí que de una vez por todas, a Dios. ¿Y qué cree? Cuando se recuperó, se olvidó de la promesa. Y años después, sucedió lo último que pasó. Ayer o antes de ayer. Lo encontraron porque estaba cantando. Estaba debajo de los escombros y él, al no poderse mover, empezó a cantar. Lo último que hizo fue cantar. Yo no sé si Ruby allá adentro, en los últimos momentos de su vida, habló con Dios. Yo lo hubiese hecho. Yo no sé si arregló su asunto con Dios. Pero lo que el hombre se olvida, de lo que nos olvidamos nosotros, es que tenemos a un Dios justo. Él es justo en todas las áreas. Con Dios no se juega, porque Dios no tiene favoritos. Lo que es para el uno es para el otro. Dice el versículo de Nahum: Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La Biblia asegura que la paciencia de Dios es inmensa, grande, poderosa. Dios nos ha tenido paciencia. ¿Sí o no? Siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre está dispuesto a recibirnos. A cualquier pecador que se arrepienta, Él en su paciencia y en su misericordia está dispuesto a recibirnos. Sin embargo, no debemos pasar por alto que esa paciencia de Dios tiene límites. ¿Dios acaso pierde la paciencia? Pues sí. Si nosotros no abandonamos las malas conductas, no abandonamos la práctica del pecado, la perderemos con todo y lo que tenemos y sabemos. Cometer un pecado deliberadamente y no arrepentirse por ello es desafiar a Dios. Es desafiar la paciencia de Dios. Es retar a Dios. Como quien dice, tú dices que juzgas y yo acabo y estoy haciendo cierto pecado y aún así todavía estoy vivo. Cuidado con eso. Tarde o temprano se pierde el equilibrio y la caída es fatal. Haz de Cristo. Cuando se juega, hermano, caminar sobre la cuerda floja, cuando se anda caminando en la iglesia o en el cristianismo sobre la cuerda floja, tarde o temprano la persona perderá el equilibrio y su caída es inevitable. Muchos cristianos como Ruby han permanecido en pecado en sus pensamientos, en sus palabras, en sus hechos por mucho tiempo. Se han familiarizado tanto con el pecado que ya lo ven como algo normal, como algo deseable, como algo cotidiano. Y creen que Dios aprueba ese estilo de vida. Ignoran voluntariamente la actitud pecaminosa en la que viven. Vuelvo y reitero, uno se equivoca, el cristiano se equivocó, cometió un error, cometió un pecado, pero ahí se arrepintió y se levantó
ahí viene la promesa de Dios para él. Pero aquel que comete el pecado y sabe que lo está haciendo y aún así lo sigue practicando deliberadamente, tarde o temprano la paciencia de Dios se va a agotar para ti. Tarde o temprano la cuerda floja se va a aflojar más. Dios no aprueba el hecho de que yo sea cristiano y esté practicando ciertas cosas que usted y yo sabemos que a Dios no le agradan. Y sacamos la espada donde dice, es que Dios es amor. Y como es amor, Él me ama. Pero ¿por qué no sigue leyendo el versículo? Él es amor, pero también es fuego consumidor. Paz de Cristo. ¿Qué pasa cuando Dios pierde la paciencia? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, verso 15 en adelante. Este sermón usted no lo va a encontrar en YouTube, no lo va a encontrar en TikTok, de esos pseudo apóstoles famosos de hoy en día que les da miedo predicarle la Biblia a la gente porque dice que la gente se le va después. No hable de pecado, pastor, porque me voy. Me dijo alguien una vez. Si sigue predicando del pecado y arrepentimiento, me voy con mis diezmos y ofrendas. Habían dos puertas. El templo tenía dos puertas. Le dije, bueno, por cualquiera de las dos que quiera salir. ¡Paz de Cristo! ¿Por qué? Porque lastimosamente hoy hay iglesias para todos los gustos. ¿Ah? Para todas las creencias. No, a mí me gusta que el pastor que me vaya a predicar no hable del pecado. Voy a buscar uno que no hable de pecado, ni me haga sentir pecador. Hay de todo. Y lastimosamente en iglesias del nombre, hoy en día le hablan a la gente, Dios es amor. Y sea lo que sea, Dios te sigue amando. Es verdad que Dios te ama, pero te ama para corregir. Nos ama para... Mire, Dios guarde a Adonis. Yo soy el mejor doctor de la ciudad y un ejemplo nada más. Y del país. Y Adonis viene a mí a que yo lo chequee porque siente que está con algunos problemas de salud. Y yo siendo el mejor doctor, porque Adonis es amigo mío, trato de ocultarle su enfermedad para que no se sienta mal. Y le digo, no, tú no tienes nada, tranquilo, tómate un cafecito y con eso se te quita el problema. Pero yo sé que con café no se le va a quitar. Ahora yo pregunto, ¿soy un buen doctor, sí o no? Soy el peor de todos. Paz de Cristo. Soy el peor de todos porque no dice la verdad. Se necesita gente que diga. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 6, verso 15? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondennos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Dinero no salva. Posiciones no salva. Fama no salva. Capitanes, generales, ricos, poderosos no se salvan. El verso 17, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Y quién? ¿Qué dice?
Es que yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí en la iglesia jugando a vestirme de evangélico para que me vean. No, hermano. Yo tengo que estar aquí porque me estoy preparando para un día librarme de todo esto que dice Apocalipsis. Yo no estoy aquí poniéndome corbata. Pues mi esposa sí, porque la gente sabe. Cuando salí dice, uy, ¿quién comió pollo? Pero yo no vine aquí con corbata para que la gente me vea o no me vea. Hermano, si yo vengo acá, si yo oro cada día, aunque ustedes no me vean, si yo me guardo para Dios, aunque nadie está detrás de mí mirando si lo hago o no lo hago. Cuando yo hago lo correcto delante de Dios, es porque yo sé que un día me toca darle cuentas a Dios por lo que yo hago aquí ahora. Escúcheme. Lo que yo sé de la Biblia no me sirve de nada si yo no me cuido. Puedo ser el mejor predicador o el mejor cantante o el mejor en alguna área en la iglesia, pero si no me guardo para Dios, Dios no aprueba. Porque la Biblia dice que aquel día le dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre esto. Y el Señor le dice, no os conozco, apartaos de mí, hacedores. Porque la paciencia de Dios tiene un límite. Es verdad que estamos bajo la gracia, pero no te olvides que Dios es amor, pero también es juez. Dios perdona al que se arrepiente y se aparta del pecado. ¿Sí me entiende? En el Antiguo Testamento se narra la provisión de los israelitas a Dios. Y también se narra la provocación de ellos para Dios. Después de un tiempo, Dios perdió su paciencia con ellos, con los israelitas, hermano. Y si Dios perdió la paciencia con su pueblo amado, no digo más nada, nada más hago así. ¿Paz de Cristo? ¿O no? Abra su Biblia en Números capítulo 14, versos 11 y 12. Voy a parafrasear un poco lo que dicen los dos versos. Escúcheme, dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Dice Dios, hablando con Moisés, quítate, Moisés, porque voy a destruir ese pueblo. ¿Hasta cuándo me ha de irritar ese pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los hermanos, y decimos, no, hermano, eso fue en el tiempo de la ley. Dios es el mismo de ayer, de hoy. Y así como vuestro Padre es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Dios siempre que toma a un pueblo, siempre lo santifica, lo purifica para Él nada más. Dios no comparte ni su gloria, ni comparte lo que Él tiene con nadie. Si nosotros somos de Dios, seamos de Dios. Este día murieron 23,000. Realmente con Dios no juega. Ay, Cristo. ¿Cómo saber si estamos provocando al Señor en algo que hacemos nosotros? Si no conocemos bien la palabra de Dios, difícilmente sabremos cuándo le estamos ofendiendo a Dios y cuándo le estamos haciendo perder la paciencia a Dios. La ignorancia es el principal factor por lo cual actuamos acaloradamente sin darnos cuenta que estamos poniendo nuestra salvación en peligro. Porque hay gente que anda preguntando, pastor o hermano, ¿hasta dónde puedo llegar yo agradando a Dios? ¿Hasta dónde es pecado y hasta dónde no es pecado? ¿Sabe para qué pregunta? Para ir siempre en la línea de lo bueno y lo malo.
A mí no me gusta andar en la línea. De hecho, a Dios no le agrada que sus hijos anden por la orilla. A Dios le agrada que sus hijos boguen mar adentro. Amén, hermanos. Aleluya. Óigame, yo sé que hay muchos asistentes a este culto. La mayoría están nuevos y los felicito por eso. Qué bueno, porque están comenzando su vida en el Señor Jesucristo. Pero Dios te reta y Dios te llama y te dice: si vas a ser mío, sé mío. Porque así como a usted no le gusta compartir, hablo con los hombres, no le gusta compartir su esposa con nadie. O usted de vez en cuando le presta a su esposa al vecino. Burra vieja, ¿qué es eso? O usted, hermano, dice: no, a la vecina, si quiere llévese a mi esposo una noche. Noche. Ni un segundo le da Joana. Dirá usted: no, hermano, ¿cómo se le ocurre? ¿Y cómo se te ocurre a ti que Dios va a ser Dios tuyo? Sí. Quiero que abra Proverbio 28, 13. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros que tú le dices: papito Dios? Y discúlpame lo que voy a decir acá. Perdóneme. Y vivimos arrastrándonos en el pecado. ¿Qué papito Dios ni qué nada? Y sabemos que es pecado. Y lo seguimos. El que peca deliberadamente, dice la Biblia, sabiendo que está pecando, sabiendo que está haciendo lo incorrecto y lo sigue haciendo, ese no ha conocido a Dios. Escúchame. Ese tipo de evangélicos, Dios no los aprueba. El día que el Señor venga, hermano, va a haber una quemazón. Porque los alcohólicos tienen su iglesia. Los homosexuales tienen su iglesia y el pastor es homosexual. Las lesbianas también y la pastora es lesbiana. Son iglesias evangélicas. Los ladrones tienen iglesias y el pastor es el primer ladrón. Los que quieren tener 4 y 5 mujeres también tienen su iglesia. Y justifican que David tenía varias y que Salomón tenía varias mujeres. Y por eso ellos sin vergüenza también las tienen. Así que no se confíe que porque predican la palabra. No se confíe que porque predica bonito, que Yesenia, que el otro y que el otro y que predique bonito. Ya casi lo digo, hermano. Es que hay tantas cosas que puedo decir que no puedo decir acá. Pero justifican la sinvergüenzura de ellos o de ellas. Bíblicamente, hermano, si hasta los brujos usan la Biblia. Usted no lo sabía. Los brujos agarran la Biblia y con ella hacen cosas con las oraciones que hay ahí. Eso no significa, la mejor Biblia es la que se vive. No la que se predica, la que se vive. Porque cuánta gente predica y sabe de Biblia, pero no la. Así que escúchame. Dios guarde a alguien acá. Pero si alguien de los que estamos acá anda torcido por la palabra, usted quite la mirada de esa persona y póngala en Jesucristo. Porque uno no puede controlarlos a todos. Yo no puedo obligar al uno y al otro a que viva como Dios quiere.
Pero aquí está en la iglesia y yo no puedo hacer otra cosa sino predicar la palabra y hasta que la persona se arrepienta y pida perdón, si es que no ha llegado todavía la falta de la paciencia de Dios. ¡Aleluya! Hay una forma de saber si la persona está en pecado. Lo dice Proverbios capítulo 28, verso 13. Vea, cuando yo le hablo a la persona y no me da la cara y me quita la mirada, algo anda mal. Cuando hay sospecha de algo, yo saludo a la persona y le miro fijamente. Y como hay algo que lo acusa, hay un problema ahí. Y es que hay gente que cree que uno traga entero. Y que uno se cocina con 3 litros de agua. Tan viejo y tan duro que están estos huesos. ¿Tú crees que 3 litros de agua? 3 cisternas de pronto. Mire lo que dice Proverbios 28. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa ¿qué va a alcanzar? No hay misericordia. Olvídase del tango. Pastor, pero usted predicó en la vigilia acerca de la misericordia y la gracia, pero no hay gracia, no hay misericordia si no confiesa y se aparta. Pecados ocultos no son cancelados por Dios. Ahora, no sé si tienes la Dios habla hoy, DHH, para leer el mismo verso. Escúcheme lo que dice la palabra del Señor en la versión Dios habla hoy. Al que disimula el pecado no le irá bien. ¿Qué está ahí? ¿No lo tienes? Dice la Dios habla hoy. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. ¿Cuándo hay perdón? Sí hay perdón, ¿sí o no? Sí hay perdón, pero el que lo confiesa, no el que lo disimula, oculta o disimula, tiene un gran significado. Es engañarse pensando que Dios aprobará su conducta, tratando de evitar que la gente se dé cuenta. Mira, el que está ocultando algo, hermano. La Biblia dice que no hay nada oculto que Dios. Vea, la gente puede ser muy. Hoy me hablaba alguien y me decía, hermano, pero no puede ser. Esa persona habla bonito, pero no puede ser. Por donde uno se le meta, ahí enseguida tiene respuesta para todo, hermano. No puede ser. Yo dije, bueno, para que veas. Por mucho que la persona quiera disimular, por mucho que la persona quiera ocultar, por mucho que quiera tratar de que la gente no se entere, ni sepa que el hermano, de que Dios lo saca a la luz, lo saca. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Así que es mejor estar abierto para con Dios. Si cometí un pecado, Dios guarde. Si cometí un error, Dios guarde. Reconocer, pedir perdón, atender a la gracia y a la misericordia y no volver a pecar más. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera? Vete en paz, pero no. Pero nosotros queremos irnos en paz, pero seguir pecando. Las consecuencias de una conducta pecaminosa están bien declaradas en este versículo. Lo primero que dice, el pecador nunca prosperará en lo espiritual. Y llega un momento
en que esa falta de prosperidad espiritual trasciende a lo material también, trasciende a lo físico. La falta de perdón amarga, la falta de perdón quita felicidad, la falta de perdón roba alegría, roba vida, roba hasta la juventud de la persona. La falta de que Dios lo perdone y sentirse perdonado, porque cuando uno siente que ha cometido un error, un pecado contra Dios o contra alguien, uno no es feliz, uno no está contento, uno siempre vive meditando y pensando todas las cosas. Pero cuando vas al altar de Dios y le pides perdón al Señor, hermano, te liberas. Dale fuerte ese aplauso. La persona puede engañarse pensando que todo está bien, que es un buen cristiano, pero si no prospera en alguna área, algo anda mal. Es porque hay algo de lo que debe arrepentirse, porque el que está en pecado no prosperará. Las muchas situaciones difíciles en la vida de una persona son la señal clara de que hay un pecado que necesita ser perdonado. Es una señal clara de que hay un asunto pendiente con Dios. Porque el que está en Dios, lo leía la hermana Aurora, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caerán. Y todo lo que hace prosperará. ¡A de Cristo! ¡A de Cristo! ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Podemos engañarnos pensando que Dios lo está probando, pero posiblemente sus problemas son claros mensajes de que debe arrepentirse. A Ruby, el de la historia, Dios le habló una y no hizo caso. Y se comprometió con Dios. Dios le habló dos y tampoco hizo caso. Y seguía sirviéndole con lo que Dios le dio al mundo. Hasta que llegó su fin. Y yo me imagino, vuelvo y reitero, que él ahí pidió perdón. Pero y al que no le da esa oportunidad a Dios, y al que es fulminante. En estos días murió un futbolista colombiano, Bolañito. Un paro cardíaco fulminante. 48 años, la misma edad que tengo yo. Un paro cardíaco fulminante, no le dio oportunidad de decir ni de despedirse de su familia. Ajá, y si así es lo que nos venga para nosotros por no arreglar nuestro asunto con Dios, Dios no tiene favoritos. Olvídese que porque yo sé Biblia, que porque yo sé esto, que porque yo predicaba, no, olvídese de eso. Todos, Dios es justo y todos estamos cortados con la misma tijera. Lo que es para el uno. Yo quiero hacer una pregunta. Ahora sí voy a empezar a predicar. ¿Cree usted que Dios le ha tenido paciencia a usted? Hace Cristo. Has estado pensando que todo lo que haces bien, mientras que Dios está a punto de perder la paciencia con nosotros por algún comportamiento que tenemos. El Señor sí pierde la paciencia. Si usted se mantiene pecando conscientemente, arrepiéntase de todo corazón. No espere a que el Señor le agote la paciencia y actúe en contra de nosotros. Actúe más bien usted ahora, en este momento, de inmediato. Si usted no es consciente de esta situación, Dios lo hará consciente de alguna forma, de alguna situación externa o interna. Algo le vendrá a usted, pero con tal de que usted recapacite, porque la Biblia dice que cuando el pueblo de Dios se volvió al Señor, el Señor lo perdonó. Dios está esperando que nosotros nos volvamos a Él, de que hablemos con Él, nos acerquemos a Él y le digamos: ¿sabes qué, Señor? Estoy cansado de vivir alejado de ti. Ante Cristo. Pero si usted mantiene su conducta pecaminosa, tarde o temprano perderá la paciencia con usted.
No olvide lo que el Espíritu Santo nos dice. Romanos capítulo 2, verso 4 en adelante, en la Biblia TLA, traducción del lenguaje actual. Y ya termino con esta lectura, porque se me están yendo los hermanos. Están parando, no sé por qué. A veces la palabra, cuando es así un poco, pone incómoda a la gente. Paz de Cristo. Dice el verso 4, ¿lo encontraste? Dios es muy bueno. No, TLA, traducción del lenguaje actual. Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Paz de Cristo. Vuelvo a repetir, Dios es muy bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y también tiene mucha paciencia y soporta, diga conmigo, soporta. Soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Pero, verso 5, si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final, cuando Dios juzgará a todos. Y muy enojado los castigará a ustedes. Verso 6, porque Dios les dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honra, vida eterna. Dios los dejará vivir para siempre con Él. A los que hacen lo bueno, pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará con todo su enojo. Verso 9, todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar, los judíos, pero también los que no son judíos. Verso 10, a los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honra y paz en primer lugar, y a los judíos, pero también a los que no son judíos. Y verso 11, y termino aquí, dice, Dios no tiene favoritos. Acá dice Dios no hace excepción de personas. Acá dice Dios no tiene favoritos. Hey, no soy quien para juzgar. No soy quien para juzgar. Pero si Dios puso esta palabra en mi corazón para traerla acá, es porque Dios nos conoce a todos. Es porque Dios sabe cómo estamos todos. Yo no. Yo ni siquiera sé cómo está mi familia, pues. Yo les predico, les hablo, les muestro el ejemplo, pero es un asunto entre Dios y nosotros. Si esta palabra te ha servido para algo, porque a mí sí. Si esta palabra ha servido para que recapacitemos al que de verdad lo quiere hacer. Porque yo no puedo obligar al que no quiere, al que se cree más santo que todos, al que se cree perfecto, al que se cree inmaculado. Pero lo que sí sé es que todo tiene un límite y que hoy hay oportunidad para aquel que quiera arrepentirse, aquel que quiera volverse a Dios. ¿Sabe qué dice el Señor? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua de vida. Y segundo, mi pueblo, no mi pueblo. Segundo, cavaron para sí cisternas rotas. Yo no sé cuál es la cisterna de cada uno. La cisterna es aquella excusa detrás de lo que nos escondemos, de la apariencia que ponemos.
Es una cisterna. Y el Señor dice, me dejaron a mí que soy fuente de agua de vida. ¿Saben qué es una cisterna? Es un pozo profundo donde sacan agua. Pero dice el Señor, cisternas rotas, pozos rotos que no tienen agua. Y dice, cavaron para sí cisternas rotas. Ellos prefieren esforzarse para lograr una piedad aparente y no se van a la fuente porque saben que la fuente les va a pedir una vida diferente. Paz de Cristo. Hermanos, aunque sea pastor, porque hay gente que malinterpreta que el que se para aquí está más cerca de Dios. No es así. No es así. Porque si Rubí Pérez, siendo hijo de pastor, que nació en la iglesia, que recibió el talento de Dios y empezó a servir al Señor en el ministerio de alabanza, después fue engañado por el diablo y por el mundo y se fue a servir al mundo y murió sirviéndole al mundo. ¿Quiénes somos nosotros para que no nos pase igual o peor? ¿Qué tenemos que hacer, pastor? Tener mucho cuidado. Y hoy, hermano, yo no sé, porque a veces uno peca sin saber. Hoy decir, Señor, si me está yendo mal en algo, espiritualmente, físicamente, económicamente, en muchas áreas, si me está yendo mal, ¿no será que hay algún pecado por ahí oculto? Lo estoy tratando para que no salga, pero como Dios lo conoce. Cierre sus ojos ahí donde estás. Bueno, los que están sentados, los que vinieron al culto de verdad. Padre, en tu nombre estamos, Jesús. En este día, más que el pastor, tú nos conoces. Esta palabra que fue predicada hoy, si otro no la quiere recibir, Señor, yo la recibo. Yo te digo, Señor, hoy, Señor, necesito perdón, necesito misericordia, necesito, Señor, que laves, que limpies, que purifiques, que transformes. Transforma, Señor Jesús. Limpia, Señor Jesús. Purifica, Señor. Purifica. Purifícanos, Señor Jesús. Ante ti estamos desnudos. Tú nos conoces. Tú me conoces. Tú sabes. A los hombres se pueden engañar, pero a ti, Señor, nadie te ha engañado, ni podrá, ni te engañará, Señor. Tú lo conoces todo. Si quieres ponerte de pie y venir al altar, y confesar alguna falta que tú y Dios saben, tú y Dios conocen, y decirle, Señor, no te puede ocultar nada a ti.